Estimados oyentes, buenas tardes. Reanudaremos la sesión. Como les decía, el manierismo ha atraído intensamente, pese a que sus obras no son de primerísima calidad, a muchos pensadores de los siglos XVIII, XIX y en el presente. Porque realmente el manierismo nos obliga a pensar. Entre otras cosas, nos obliga a pensar que aparte de lo bello, hay esa cualidad de lo sublime, esa cualidad que también interesa muchísimo a la gente y como ustedes tal vez han notado, lo sublime es uno de los puntos centrales hoy en día de la estética relativista y postmodernista. Sin embargo, estimado público, hay que recordar que han sido los románticos, los anticlásicos por excelencia a partir del siglo XIX, los que han criticado, igual que los manieristas, la tendencia de los clásicos de enfatizar la belleza, la serenidad, la tranquilidad, el estoicismo en las actuaciones cotidianas. Y han sido los manieristas y los románticos que han enfatizado de nuevo el valor de las emociones en la elaboración de obras artísticas y los aspectos estrictamente individuales, a menudo muy caprichosos, en la concepción del arte moderno, del arte actual. La recepción, la percepción del arte moderno hoy ya no es solo una percepción de la belleza de lo clásico, sino que hoy realmente nos interesa también muchísimo el aspecto de las emociones, de las sensaciones fuertes, etcétera. Los clásicos decían que el arte es el consuelo ante las adversidades de la vida. O sea, el arte como una posibilidad de dar sentido a la vida y a la historia, que son los dos factores que generalmente para la mayoría de los seres humanos no tienen un sentido positivo. Entonces, el gran mérito, con esto vamos a concluir lo que es el manierismo, el gran mérito de los manieristas ha sido mostrarnos las otras caras de la realidad, como lo que acabamos de ver en Tintoretto, la indiferencia de la gente mundana con respecto a valores espirituales, porque eso significa en el fondo la última cena, la indiferencia de la inmensa mayoría de la gente, o sea, de los normales, habituales, etcétera, frente a valores espirituales. En esa época lo religioso, hoy diríamos los valores cultural intelectuales. Entonces, los manieristas y los románticos obligan a la estética a hacer el análisis de casos concretos. Y la gran mayoría de los casos concretos, estimado público, son casos de lo grotesco, de lo feo, en fin, de lo que no es precisamente lo bello y lo clásico, también en las concepciones de Immanuel Kant. Hoy en día, sobre todo de la mano del psicoanálisis de Sigmund Freud, vemos, estimado público, cómo las actividades humanas y los pensamientos de los humanos son en gran parte un intento de autoengaño, porque nosotros no podemos generalmente soportar la fealdad del mundo actual y por ello tratamos de hacernos la imagen
de un mundo actual que es algo diferente de la realidad. Freud mismo dijo que el arte es un autoengaño, muy similar a los manieristas, el autoengaño consciente, la huida con respecto a la vida real en un mundo onírico, en un mundo de sueños, o un mundo que nos produce deleite, porque a nosotros nos gusta gozar, como decía Kant, del terror delicioso, desde un lugar seguro, la casa, o también desde el sillón de los espectáculos modernos, nos gusta percibir lo horrible, lo peligroso, pero a nosotros obviamente no nos pasa nada. Es como una catarsis el estar en esas situaciones. Salimos, y en esto los psicoanalistas tienen probablemente razón, nosotros salimos de buen humor de esa visión del terror delicioso. Nos causa placer, nos causa deleite, tan grande como ver lo clásico bello. Entonces, este arte moderno, aquí quiero mencionar al gran pensador alemán Walter Benjamin, cercano, pero miembro de la Escuela de Frankfurt. Walter Benjamin, que se suicidó ante el peligro de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, nos dice que el arte hoy en día ha perdido completamente el aura de lo clásico. La posibilidad de la reproducción tecnológica de obras de arte de la misma calidad prácticamente que los originales elimina el aura, elimina lo mágico, lo auténtico de las obras de arte. Para Benjamin, esta es una democratización positiva del arte, el hecho de que se pueda reproducir y consumir democráticamente. Pero, estimado público, frente a esa opinión, también vamos a ver que el barroco, lo que vamos a ingresar pronto, el barroco significa también un retorno al Renacimiento y a lo clásico. El barroco es una de las culminaciones del título de nuestro curso, que es la estética clásica, porque el barroco es una vuelta a las imágenes de la belleza sin mácula, pero al mismo tiempo, los del barroco, los grandes pintores, escultores y arquitectos de lo barroco han aprendido algunas lecciones del manierismo. Por ejemplo, los manieristas son aquellos que con su subjetividad, esa subjetividad determinante de que lo bello, lo feo, han establecido de una vez por todas la autonomía de los artistas, la autonomía de definir lo que es lo bello o lo no bello. Estas tendencias esteticistas, el artista dice, yo defino lo que es lo bello y no me importa la opinión pública. Eso ha sido, estimado público, por un lado, un gran avance del manierismo y al mismo tiempo es la base del arte relativista de la actualidad. Quiero mostrarles, siguiendo una pauta clásica de estética, algunos de esos elementos en Tintoretto, un gran experimentador, y también en un pintor español griego, el Greco, que ha tenido una enorme influencia sobre el arte colonial hispanoamericano y el andino. Muchos de los motivos, colores, disposición de figuras, la tendencia al misticismo, etcétera, provienen, estimado público, de El Greco y de Tintoretto, ambas figuras muy, muy importantes en el arte latinoamericano.
Hemos visto ya, estimado público, 2 cuadros de Tintoretto. Y ahora ya lo hemos visto, la liberación del esclavo por San Marcos. Aquí quiero mostrarles simplemente una ampliación de una innovación técnica, desde entonces muy usada, pero Tintoretto, Jacopo Robusti, fue realmente el primero. Nunca se había presentado a un santo desde la perspectiva de los pies. Y aquí el santo que está descendiendo del cielo para realizar su milagro está pintado con los pies muy claramente delimitados y las piernas y con la cabeza en la oscuridad. O sea, lo contrario de la estética clásica. Aquí ven ustedes al santo, no se nota nada del rostro, solamente se ve su amplia cabellera negra, pero se ve su mano llena de venas salidas, una mano un poquito retorcida que está haciendo el signo del milagro, él libera al esclavo. Pero lo importante aquí es la innovación que podríamos llamar estético-artística, mostrar a un santo desde posiciones relativamente, es decir, desde posiciones realmente inéditas hasta ese momento. Nadie se había atrevido a pintar a un santo en esa posición. Y también, estimado público, está paralelamente a ello el comienzo del barroco, la extraordinaria frondosidad, el horror al vacío, que es una de las definiciones de lo barroco, la extraordinaria calidad técnica de los detalles. Si ustedes ven aquí cómo los instrumentos de tortura están pintados con todo detalle, justamente cuando están rotos, cuando se han vuelto inservibles, los martillos, el hacha con lo cual iban a torturar al pobre esclavo, ¿no? Todo eso está pintado con extraordinario talento. También los otros detalles, por ejemplo, el juez que recibe la noticia muy sorprendido y el esbirro que le muestra los instrumentos rotos que ya no pueden ser utilizados para torturar al pobre esclavo. Aquí vemos también esa multitud de gente. Ven ustedes, es también una fila diagonal. Esa es la gran especialidad, la gran innovación de Tintoretto, el mostrar líneas diagonales dentro de un cuadro. Esta línea diagonal está formada por personas que se asombran al ver el milagro. Han venido con la actitud morbosa de presenciar un acto de tortura, que era en esa época muy usual. Un esclavo desobediente era torturado públicamente como un castigo. Entonces, aquí están los curiosos que han venido al espectáculo morboso y que ahora se sorprenden. Ustedes ven, sobre todo aquí en el hombre que está mirando directamente, aquí en el centro, el que tiene una especie de chamarra de cuero negra, vean ustedes los pliegues del brazo, con qué cuidado están dibujados también los turbantes. Es decir, es un intento, estimado público, de alcanzar la perfección artística. Y esta forma de podríamos decir, de un recogimiento ya tendiente a lo místico. Esto es lo que ha pasado al arte latinoamericano de la época colonial. Aquí podemos ver una última cena donde Jesucristo está repartiendo el pan y el vino aquí con su brazo izquierdo, el pan con su mano derecha, y los
apóstoles lo están recibiendo. Estos son los motivos clásicos. Aquí vemos otros cuadros de la Última Cena. Esto ya lo hemos visto en la parte de abajo, que es esta famosa Última Cena con la tabla diagonal. Aquí está con una tabla convencional, una mesa convencional. Y también, estimado público, vemos el movimiento, o sea, el nerviosismo. Eso es lo que quería presentar Tintoretto, los actos de nerviosismo, de extrema dinámica. Todos los apóstoles aquí están en posiciones muy complicadas, en torsiones muy complejas del cuerpo, como este en la extrema izquierda o estos a la derecha, y todos están mostrándonos movimiento, que es lo que pretendía el artista. Quiero pasar rápidamente a una de las obras clásicas del manierismo. Estimado público, es el último cuadro de Tintoretto que les voy a mostrar. Y aquí vemos lo que se llama el descubrimiento del cuerpo de San Marcos. Esto está pintado en 1562 y se encuentra en Milán, en la famosa Galería de Brera, una de las grandes colecciones de pintura de Europa. El cuerpo, estimado público, es este que está a la extrema izquierda abajo. Aquí acaban de descubrir el cuerpo de San Marcos sacado de una tumba. Están, como ustedes ven, profanando un lugar de entierro. Aunque les parezca curioso, esta forma de palcos, estos palcos contienen cadáveres. Era una forma usual de entierro en la antigüedad para la gente importante. Y San Marcos se encontraba en uno de estos palcos. No podemos decir enterrado, sino el cuerpo bien conservado en el frío del mármol. Por eso aquí la gente, los cristianos, descubren el cuerpo de San Marcos, que es este a la izquierda abajo, y todos tienen unas caras de cierto asombro al descubrir el cuerpo. El cuerpo es trasladado a Venecia, donde está hoy en la Catedral de Venecia, y es el santo patrón hasta hoy de esa ciudad. ¿Por qué el cuadro es manierista? Porque nos muestra algo típico que empieza con el manierismo y que, como vamos a ver posteriormente, es muy usado en el barroco. Es lo que se llama la exposición del claro oscuro. Muy oscuro en el fondo, está relativamente mal iluminado, es de noche claramente, y extremadamente iluminados los cuerpos en el primer plano. Ustedes ven el color, los colores oscuros o directamente el negro son predominantes en la mitad superior del cuadro. Y en cambio en la inferior los cuerpos están fuertemente iluminados de modo que se destacan, resaltan sobre el fondo negro de esta misteriosa galería. Es un invento de Tintoretto. Nunca antes se había visto algo así. Aquí les muestro imágenes de más cerca para que vean ustedes una mujer de tamaño muy grande, caras muy extrañas, es decir, es el mundo de lo misterioso. Eso es lo que nos trata de mostrar Tintoretto. Este es otro cuadro con el mismo tema. Tintoretto era veneciano, por lo tanto era devoto, obviamente, de San Marcos, el patrón de Venecia. Y aquí muestra otro tema con el mismo título, el descubrimiento del cuerpo de San Marcos. Ven ustedes, es de noche, una atmósfera donde se ven relámpagos, los edificios de la izquierda muy iluminados,
por una luz blanquecina, probablemente lunar, y aquí, en una parte más oscura, está el cuerpo de San Marcos y un camello aquí, lo cual trata de mostrarnos que ese cuerpo fue hallado en un país del cercano Oriente. Según la tradición católica, San Marcos fue encontrado en Egipto. Entonces, nos trata de mostrar este pintor lo que hemos venido hablando en esta sesión, el efecto atrayente del horror, de lo desconocido, de lo inesperado. O sea, una noche tormentosa, nubes negras, rayos al fondo, pero al mismo tiempo a la izquierda muy iluminado y a la derecha muy oscuro. Y en el medio la figura de la persona que descubre y levanta el cuerpo de San Marcos, que es trasladado a Venecia, donde evidentemente hasta hoy es la reliquia más notable que existe. Aquí finalmente otro cuadro donde vemos, estimado público, la misma escena prácticamente, el descubrimiento del cuerpo, pero el cuerpo esta vez es recogido por ángeles o por personas sobrenaturales que provienen del cielo, cosa naturalmente totalmente fantasiosa. Es decir, son motivos muy raros que los manieristas tuvieron la capacidad, diría yo, de inventar estas cosas tan extrañas. El cuerpo de San Marcos descubierto por figuras sobrenaturales. Y lo que son los naturales, aquí es una barca en medio de una tormenta, la barca, el bote, está por hundirse. Ven ustedes, en medio de la noche, de la oscuridad. Pero la luz viene solamente de aquí a la derecha, arriba. Y la luz ilumina el cuerpo que es salvado. Están atravesando el Mediterráneo para llevar el cuerpo a Venecia. Y el cuerpo, el cadáver de San Marcos, es salvado milagrosamente por una intervención divina, mientras los otros se van a hundir. Es decir, son esos motivos raros, extraños, etcétera, lo que quiere mostrarnos este notable pintor, con el cual termina el manierismo y empieza el barroco. El último pintor de esta tendencia que les muestro es Doménicos Theotokopoulos, o más conocido por su apodo el Greco. El Greco provenía de la isla de Creta, donde nació en 1541. En esa época estaba bajo dominio veneciano y va a pasar Creta muy pronto a dominio del Imperio Turco Otomano. El Greco se ha pintado muy poco como autorretrato. Aquí lo tenemos. Y el Greco es considerado, junto con Goya, Velázquez y Murillo, como uno de los más grandes pintores españoles. El Greco nació en Creta, o sea, en una isla griega, fue a estudiar a Venecia, fue alumno del ya viejo Tiziano, de Grecia pasó a Roma y de Roma a España. Y en España se estableció para siempre, nunca más salió de la ciudad, una ciudad situada en Castilla la Nueva llamada Toledo. Toledo en parte fue capital de Castilla, también fue capital anteriormente de los visigodos, inmediatamente después de la caída del Imperio Romano, y también capital árabe. Es una ciudad de múltiples confluencias. En Toledo estaban las escuelas más famosas de traductores
donde lado a lado trabajaban musulmanes, judíos y cristianos. Tal vez por ese aspecto de la tolerancia es que el Greco se estableció en Toledo. Y ahora fíjense ustedes, sobre todo en el retrato de la izquierda, vemos a un Greco en edad madura con una mirada extraña. Era un poco visco y el Greco está en un momento de éxtasis religioso. Él era ante todo un pintor místico, realmente uno de los grandes pintores del misticismo español, o sea, de esa sobrevaloración de las actitudes religiosas que desprecian el mundo y tratan de acercarse a Dios. El Greco, estimado público, es el gran pintor del claro oscuro. Aquí vemos este cuadro sobre fondo negro. Él está con una vestimenta también completamente negra. La vestimenta de El Greco se funde con el fondo oscuro. Y en cambio, la cara y las manos están altamente iluminadas. Y eso es una característica de este pintor y en gran parte de la escuela barroca que vamos a ver hoy y la sesión siguiente. Este claro oscuro sirve para resaltar lo importante y dejar lo secundario en la oscuridad. No sabemos en qué ambiente está, no sabemos qué vestimenta tiene. Lo único que se ve, estimado público, es esta típica vestimenta española. No se usó fuera de España. Estos cuellos, estos collares de encaje extremadamente complicados y que además se ensuciaban con extraordinaria facilidad, era carísimo tener uno de estos collares y al mismo tiempo tener que cuidarlos, porque había que lavarlos prácticamente cada día, era un encaje muy fino. Ustedes ven aquí las muchas volutas que sirven para resaltar la cara. Sirven sobre todo para que el espectador no se dedique a mirar detalles como el fondo, o sea, el contexto, la vestimenta, sino para que se concentre en lo importante que es la cara. Aquí vemos a un Greco muy joven con los elementos de su oficio, pinceles y paleta. Y también en los puños tenemos el mismo adorno típicamente español de la época barroca, que era como el distintivo de la gente fina. El Greco era muy religioso, el Greco nunca tuvo contacto con autoridades, salvo con eclesiásticas. Era realmente un creyente del típico catolicismo barroco español. Y por ello es que ha pasado a la historia. Pero lo importante, sobre todo en el cuadro de la izquierda, es el misticismo, el deseo de comprender los misterios de la religión y renunciar al mundo, solo parcialmente. El Greco, estimado público, también pintó obras clásicas de potentados de la época. Aquí tenemos uno de los cuadros más famosos de El Greco que hasta hoy es considerado como uno de los retratos estéticamente más logrados y más importantes del manierismo y del barroco. El cuadro se llama Un caballero, un gentil hombre con la mano al pecho. No se sabe quién era el representado. Fue pintado en 1578 y está hoy en el Museo del Prado. Es similar al autorretrato que acabamos de ver,
Ustedes ven aquí al retratado, un hombre relativamente joven, no se ve el fondo, no se ve prácticamente nada de la vestimenta, solo que es de color negro, que tiende, sobre todo aquí en el lado izquierdo, tiende a fundirse un poco con el fondo. Lo que resalta son algunos detalles importantes. La cara es la cara de un místico, no es la cara de un guerrero, ni de un intelectual, ni de un hombre del poder. Es la cara, estimado público, de alguien que está con la mano al pecho, como haciendo una confesión. Y con esa mano al pecho nos da a entender que él desprecia el mundo exterior y se preocupa por su mundo interior. Él está señalando su corazón, que tradicionalmente se considera el órgano de los sentimientos más nobles del ser humano. Y lo otro que resalta es el puño de una espada que está primorosamente ejecutado. Es un puño en oro muy elaborado que nos da cuenta de que el retratado es un gentil hombre, un caballero, un hombre de guerra. Pero al mismo tiempo de ser un hombre de guerra, el retratado lo que tiene es la mirada de los místicos, una mirada que va más allá de la realidad cotidiana, y el deseo de sinceramiento, el deseo de abrir su interior y arrepentirse de sus pecados. Esta mezcla de misticismo con, la, con lo mundano está en la obra principal, en la obra más famosa de El Greco, que se llama El entierro del conde de Orgaz. Esta enorme pintura es muy grande, sobre todo de mucha altura. Fue pintada también en 1578 y se encuentra hoy en el mismo lugar para el cual fue pintada, en la iglesia de San Tomé, también en Toledo. Representa un milagro, estimado público, y es muy famosa como la obra de Tiziano, que estudió el Greco en Venecia, está repartida en dos planos. Imita la Asunción de la Virgen que hemos visto en una imagen muy anterior. Hemos visto esa imagen de Tiziano donde la Virgen María está ascendiendo al cielo en el centro. La parte de abajo es la parte mundana y la parte de arriba es la parte celestial. El Greco adopta ese motivo, pero lo transforma, al contrario de Tiziano, en algo de mucho movimiento. Es un cuadro, como se lo ha calificado siempre, de nerviosismo. Si ustedes ven aquí las nubes con un color muy raro, en lugar de esos colores radiantes de Tiziano, en lugar de esa iluminación profunda y que en Tiziano iluminaba todo, aquí vemos que es de noche, por la oscuridad aquí de la parte mundana y también en el cielo, bastante todo oscuro, con colores tenebrosos. Vemos las nubes que no son blancas, sino azuladas. Aquí la Virgen María, Jesucristo, Dios Padre, todo, estimado público, todo muy nervioso. Aquí mucha gente en el cielo. Y aquí está ascendiendo al cielo el alma del retratado, que no se ve claramente. Simplemente esta figura blanca, este paño, es la representación del alma del enterrado. Y es un ángel, ven ustedes el ángel que tiene un ala muy grande y muy fea, el ángel está sosteniendo esa alma. Abajo, en la parte mundana, están enterrando al conde de Orgaz, que es este personaje
donde estoy corriendo el cursor, tal vez aquí se lo ve más claramente en esta imagen que solo muestra esa parte inferior. Aquí tenemos al conde que acaba de morir, está vestido todavía con una armadura, como corresponde a un caballero, está ya fallecido, y el conde está sostenido, lo cual es el milagro. No está sostenido por sus parientes y amigos, que son los de atrás, estos son los parientes y amigos, sino que está sostenido por algo que ha aparecido repentinamente, San Agustín. Este estimado público es San Agustín, filósofo, obispo, aquí está su mitra, su vestimenta de obispo, y su ayudante. San Agustín aparece milagrosamente y San Agustín es el encargado, con su ayudante, de depositar al conde de Orgaz en su tumba. Y los que tenían que hacer el trabajo, aquí, el heredero del conde, aquí eh, se ha retratado el Greco en uno de estos personajes. Se supone que es este, donde la mano del heredero está señalando. Se supone que esta cara que mira a otro lado, se supone que eso es el retrato de el Greco, aunque otros, el Greco nunca dijo una palabra sobre este asunto. Otros suponen que esta figura que tiene la mano abierta, esta figura que también mira a otro lado, aquí a la extrema izquierda, que esta figura podría ser el Greco. De todas maneras, ven ustedes aquí a los deudos, a los dolientes, todos con caras diferentes, todos con expresiones distintas. Y el que iba a oficiar el oficio está sorprendido y mira al cielo. Este sería el oficiante del entierro. Aquí, a la extrema izquierda inferior, este niño es el hijo de El Greco. El Greco tuvo varios hijos en España, pero los hijos no continuaron con la profesión del padre. Aquí la parte superior del mismo cuadro, la parte superior, los ángeles que ustedes ven aquí, los santos, la Virgen María, San Pedro, aquí con el manto amarillo y con las llaves, que es el signo de su oficio. Él tiene las llaves del cielo y de la tierra. Y aquí está Jesucristo presidiendo la ceremonia, y este paño representa el alma del conde de Orgaz que está ascendiendo al cielo. Como ustedes ven, son figuras típicas manieristas, todos los cuerpos muy alargados, con manos brazos y piernas muy largos, generalmente también con cuellos alargados, que en la época manierista era el símbolo de distinción. Por eso los cuerpos muy, muy alargados. Todo da el aspecto de algo fantástico, pero al mismo tiempo de algo tenebroso. Es nocturno, lo típico de los manieristas, una escena nocturna en la noche. Recuerdo a ustedes que Kant dijo, el día pertenece a lo bello, a lo femenino, la noche a los hombres, a lo misterioso, a lo sublime. Entonces, esta sería una representación de lo sublime, no de lo bello, sino de lo sublime, que es esa combinación entre lo fantástico y lo real. El Greco ha pintado muchas escenas, estimado público, muchas escenas fantásticas, pero las ha pintado en claro estilo manierista. Aquí vemos con tres versiones de lo mismo, tres
fotografías de lo mismo. El cuadro se llama El Bautismo de Cristo. Está en el Museo del Prado en Madrid y fue pintado en 1596, o sea, cuando terminaba el manierismo y empezaba el barroco. Según la tradición y los evangelios, Jesucristo fue bautizado con las aguas del río Jordán, él tuvo que sumergirse un poquito, por San Juan Bautista. Aquí está San Juan Bautista. No confundir con San Juan Evangelista, con San Juan Apóstol. San Juan Bautista era un primo de Jesucristo. Y aquí ustedes ven, lo está bautizando echándole el agua del río Jordán sobre su cabeza. Aquí son dos cosas las interesantes. En primer lugar, la oscuridad. Según la tradición, el bautismo tuvo lugar de día, pero el Greco lo pintó de noche. Aquí ven ustedes todo oscuro, el fondo es muy, muy oscuro y no hay, como en otros cuadros, una representación del fondo, del paisaje. En los bautismos clásicos de Cristo se ven árboles, el río Jordán. Aquí todo eso se ha vuelto simbólico. Lo único que representa al río es el agua que San Juan Bautista deposita sobre la cabeza de Jesucristo. El segundo elemento es la distorsión premeditada de los cuerpos. Todos los cuerpos están alargados, es decir, las piernas, las manos, los brazos, el cuello, todo está alargado. Aquí vemos muy claramente el ángel que está de verde a la izquierda, también con un ala muy fea. Vemos que está muy alargado hacia arriba y abajo. Es decir, igual que Parmigianino que hemos visto, igual la expansión, el alargamiento del cuerpo es un rasgo típico del manierismo, porque se consideraba que un cuerpo alargado es un cuerpo fino. Aquí está Dios Padre que está bendiciendo la escena y como siempre hay mucho movimiento. Es un cuadro también nervioso, con mucha gente que se mueve, que exclama. Si ustedes ven aquí el ángel de verde, innecesariamente levanta la mano como aclamación. Todos están en poses dramáticas. Y eso es lo que el manierismo nos quiere mostrar. El Greco pintó varios bautismos de Cristo. Aquí vemos otro, aquí aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos este cuerpo muy alargado, muy extremadamente alargado hacia arriba y hacia abajo, que es San Juan Bautista echando el agua. No hay, típico manierista, ninguna indicación del contexto paisajístico. No se ve ni el río Jordán, ni ese, era un lugar muy, para esa época, un lugar muy florido. Las aguas habían producido un bosque en sus riberas, en sus orillas. Y aquí también unos ángeles, todos también muy alargados, le están poniendo a Jesucristo un manto para que se caliente después de esa inmersión. Y aquí también vemos un ángel de verde que está exclamando algo. Esto es, estimado público, la última fase del manierismo, o sea, esa fase en la cual el misticismo ocupa un lugar muy importante. Aquí ven ustedes una imagen similar, otra vez un ángel que está exclamando algo, todas las figuras muy alargadas y el Espíritu Santo en el medio. Estimado público, el Greco también ha pintado otras cosas, todas muy similares, todas religiosas
todas llenas de misticismo. Este es el Pentecostés, pintado en 1610, también se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. El Pentecostés es el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, que reciben unas pequeñas lenguas de fuego que descienden sobre ellos y los convierten en personas que pueden hablar en muchas lenguas y así hacer una labor proselitista para la muy joven iglesia cristiana. Todos los rostros, como ustedes ven, son alargados, todos tienen esa expresión mística de arrobamiento, todos acaban de ver ese milagro de las lenguas de fuego y todos están naturalmente solo pensando en su misión y en Dios, en el más allá. No se preocupan de cosas materiales. El cuadro no está acabado. Ustedes ven aquí algunas manos están solo esbozadas. Pero el Greco, y esto es lo que yo quería mostrarles con este cuadro, trata sobre todo de exhibir la fe profunda que él sentía. El Greco era extremadamente religioso. O sea, estimado público, es el típico pintor que nosotros hoy, en el siglo XXI, asociamos con el carácter español de aquella época. Una enorme influencia de la Iglesia y de la mentalidad católico-mística sobre todos los fieles. O sea, una atmósfera de renunciar a lo mundano y dedicarse exclusivamente a la contemplación de Dios y a comportarse de manera adecuada a Él. Este cuadro que les muestro, que se llama San Andrés y San Francisco, fue pintado en 1595 y se encuentra también en el Museo del Prado en Madrid. Ustedes ven, son figuras delgadas, flacas, alargadas, y todos también están con una expresión mística. El cuadro, a propósito, y es el predecesor del impresionismo del siglo XIX, difumina las figuras. Los rostros no tienen contornos claros, sobre todo San Andrés, que es el que lleva una cruz en forma de X. San Andrés murió crucificado, pero en una posición diferente a la de Cristo, en una cruz que tiene una forma de X. Y el de la derecha es San Francisco con su típico hábito y sus cordones, que hasta hoy, distinguen a la orden de San Francisco de otras órdenes religiosas. Y aquí San Francisco tiene la cabeza cubierta, todo con un manto negro, modesto, ejemplo precisamente de la misericordia que San Francisco ejercía y su deseo de parecerse a los desvalidos, a los pobres, a los que no podían gastarse un vestido colorido. Aquí los dos, con ese juego de manos y dedos, todos muy alargados, muestran su espíritu de acercamiento a Dios, de renuncia al mundo y a sus deleites, lo cual es claramente, estimado público, una muestra del misticismo español, del cual el Greco fue el representante más famoso. Aquí tenemos, estimado público, una vista más cerca. Es para que vean ustedes lo que siempre se ha comentado en la historia del arte, el juego de las manos,
la mano en el pecho, que quiere significar la sinceridad, por eso se acerca la mano al corazón, y las miradas perdidas, nos parece a nosotros, en el tiempo, cuando son miradas introspectivas de ese sentimiento místico de unión con Dios. Eso es lo que nos quiere mostrar el Greco. Aquí, estimado público, otro famoso cuadro de El Greco, es uno de 1603 y se llama La Adoración de los Pastores. Este cuadro también está en el Museo del Prado en Madrid. Pero es muy diferente a las adoraciones que han pintado los clásicos, como Botticelli, que pintó varias adoraciones. Aquí, estimado público, es en primer lugar un paisaje que no está claro. Hay unas leves referencias a una edificación, pero en general, igual que los manieristas, todo es de noche, es un típico cuadro de claro oscuro. Ven ustedes, el cielo es completamente negro y también muchas partes del cuadro son muy oscuras. Todos los personajes tienen figuras delgadas y demacradas, se podría decir, alargadas artificialmente. La Virgen María está en el centro del cuadro con un vestido rojo y una capa azul y está mostrando al niño Jesús, y aquí lo están adorando los pastores, que son los primeros que se dan cuenta del milagro. Y en la parte superior los ángeles celebran el nacimiento de Jesucristo. Esto, estimado público, es un cuadro muy interesante. Esta es la parte superior del cuadro. Ven ustedes los ángeles cantando, también todos con figuras muy alargadas. Aquí la parte del centro, la Virgen María, San José a la izquierda, los pastores a la derecha. Todos los contornos son difuminados a propósito. No es así que el Greco fuese un mal pintor, estimado público, de ninguna manera. A toda velocidad vamos a volver a un cuadro del Greco donde se muestra que él no necesariamente difuminaba contornos. Aquí, por ejemplo, la espada está pintada muy primorosamente con detalles, y también aquí, en el entierro del conde de Orgaz, todas las caras están pintadas con extremo cuidado. Pero con los años, el Greco llevó, estimado público, su arte a difuminar, es decir, a esparcir la pintura en los contornos. En este sentido, el Greco es el precursor del impresionismo del siglo XIX. El Greco, estimado público, fue realmente muy, muy importante, aunque seguramente a ustedes no les gusta mucho este tipo de pintura. Fue muy importante porque es el manierismo llevado no a los temas más bien, digamos, mitológicos, sobre todo de la mitología griega clásica, o temas mundanos como lo han hecho los manieristas italianos, sino que es el manierismo traducido en un sentimiento religioso profundo, un sentimiento que no le interesa, como ven ustedes, la riqueza, etcétera, sino que le interesa exclusivamente el sentimiento interno de los expuestos aquí, de las figuras pintadas aquí. Todos tienen rostros poco claros, pero lo poco que podemos nosotros hoy comprender de estos rostros
es que están fuera del mundo real y se concentran en la adoración del niño Jesús. El resultado, estimado público, que es tratado en parte por Kant y también por Hegel, es que hay que reconocer que la religión realmente ha tenido un desarrollo, la religión ha tenido un desarrollo estrechamente vinculado al arte. La religión durante siglos ha sido la ocupación principal en el plano cultural en todas las culturas de los seres humanos. Por lo tanto, el arte, y aquí viene una idea manierista clásica, no debe ser la imitación y la glorificación de la naturaleza en sentido esteticista, o sea, resaltando lo bello. No, el arte tiene que representar también los sentimientos internos de las personas, los sentimientos profundos, por ejemplo, de amor a Dios, de renuncia al mundo, etcétera, que también tienen los seres humanos. Hoy, estimado público, hoy este tipo de arte simplemente no nos dice mucho, porque nosotros nos hemos, por el avance de la ciencia, los milagros de la tecnología, nos hemos vuelto profundamente materialistas. A nosotros, por ejemplo, esto, el Pentecostés, y las miradas de todos, salvo este que está mirándonos a nosotros, están dirigidas a las lenguas de fuego que descienden directamente del Espíritu Santo y que los convierten a ellos en políglotas. Los apóstoles, aquí están los apóstoles, menos San Judas, los apóstoles, estimado público, se dedican a al proselitismo, obviamente útil, aquí está la parte superior, perdón, es otro cuadro perdón, es el mismo cuadro, pero que nos muestra la parte superior del asunto. Aquí podemos ver la totalidad del cuadro, es esta figura a la izquierda. O sea, la Virgen María, los apóstoles y algunas personas circundantes del primer círculo de cristianos reciben las lenguas de fuego que el Espíritu Santo siempre en la iconografía católica mostrado el Espíritu Santo como una paloma resplandeciente, la paloma de la paz, en no se sabe si es un cuarto o si es una basílica, es decir, no se puede discernir cuál es el trasfondo. Pero lo que vemos es que es, como siempre en el greco, oscuro, de noche, tenebroso, etcétera, lo que tanto gustaba a la gente. Y esa tenebrosidad está interrumpida por la luminosidad muy parcial, ocupa solamente una pequeña parte del total del cuadro, la luminosidad del Espíritu Santo y de las lenguas de fuego que también iluminan las caras de los personajes centrales. Eso es lo interesante de este cuadro. Ustedes ven ya hasta el formato muy largo y estrecho de frente, aquí la parte horizontal es estrecha, la vertical es muy larga. Eso es lo típico de esa escuela que quiere elevarse a Dios y renunciar al mundo. Entonces, estimado público, durante muchísimo tiempo, eso fue lo que distingue al manierismo. Obviamente hubo con el barroco una vuelta al renacimiento, una vuelta a los valores clásicos. Y en lo poco que resta de esta sesión, quiero mostrarles, estimado público,
¿Cómo se realiza ese retorno a los valores clásicos, a la estética que podríamos llamar clásica, pero con algunos elementos típicos del manierismo como el dramatismo de las figuras? Ustedes ven en este cuadro, son muchas figuras apiñadas, muy cerca unas de otras. Los artistas dijeron luego, innecesariamente cerca unas de otras, de modo que no se puede apreciar individualmente a las figuras. Pero eso no era lo que interesaba a los manieristas. Estimadas y estimados oyentes, vamos a pasar a ver la última de los grandes esplendores de la estética clásica occidental. Y para ello vamos a ver el periodo del barroco. Barroco es una palabra de origen muy incierto, significa probablemente lo frondoso, el terror al vacío, el deseo de unir todos los aspectos en uno solo, pero sin oscuridad, con claridad. Es la vuelta al renacimiento. Y esa vuelta al renacimiento se inicia con un pintor de la escuela veneciana llamado Paolo Veronese en italiano, o simplemente el Veronese en castellano. Ustedes ven que los apodos son decisivos, y él vivió entre 1528 y 1588. Él nació en Verona, una ciudad italiana del norte, que era parte de la República Veneciana, una parte, estimado público, de esa muy exitosa, muy rica república dedicada al comercio. Paolo Veronese, o el Veronese, se llamaba Pablo o Paolo Cagliari, en realidad. Nadie lo conoce hoy por su nombre real. Él se dedicó a la vuelta a motivos renacentistas, como vamos a ver ahora. Ustedes ven aquí dos autorretratos de él mismo, aquí a la izquierda de joven, a la derecha ya anciano. Él ha pintado, igual que Tintoretto, de la misma tradición veneciana, ha pintado una enormidad de cuadros, algunos de ellos, estimado público, los más grandes del mundo en dimensión. Su obra más famosa, que aquí les estoy mostrando, se llama Las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán fueron pintadas en 1562, dando origen al barroco propiamente dicho. En contraste con los cuadros que hemos visto antes, esto, a pesar de ser un cuadro religioso, las bodas de Canaán son un matrimonio, el festejo de un matrimonio donde Jesucristo estuvo invitado. Y en esas bodas de Canaán es que él bendijo el vino, etc. Jesucristo está obviamente en el centro del banquete. Este es Jesucristo, el que tiene un aura pequeñita, el aura va desapareciendo, los espectadores ya pueden identificar a Jesucristo o a los santos por su aspecto y no por esa cosa artificial que era el aura. Entonces aquí ven ustedes un aura dorada muy pequeña, ninguno de los otros, aquí están los evangelistas, los apóstoles, etcétera, ninguno ya lleva ese aura. Ahora, ustedes ven por qué en parte todavía tiene algo de manierismo. Mucha gente apiñada unos con otros, o sea, muy juntos unos a otros, y un gran dramatismo, un gran movimiento. Esta balaustrada, o sea, esta línea donde está el cursor, que divide la parte superior de la parte inferior,
Aquí, estimado público, la balaustrada define y distingue a los invitados, estos son los invitados, la parte inferior, de los curiosos. En esa época estas cosas eran generalmente públicas y siempre había un montón de curiosos que querían ver cómo comen los ricos, cómo se divierten los ricos. Abajo están los ricos, arriba los pobres. Los pobres se están encaramando hasta para ver mejor. Ven ustedes aquí una hermosa arquitectura que ha pintado Veronese, una arquitectura clásica, columnas corintias con capiteles corintios, estatuas griegas o romanas. Y aquí ven ustedes el espectador no invitado que se acerca hasta donde les está permitido. Ven ustedes aquí arriba, aquí sobre la arquitectura hay muchos curiosos. Todos tratan de ver cómo se divierten los ricos. Los ricos se lo ve claramente por la vestimenta, están aquí en la parte inferior, casi todos al borde de una gigantesca mesa. Y curiosamente, los que se acaban de casar están aquí a la extrema derecha, a la extrema izquierda, aquí donde está el cursor. Esta es la novia que está con una vestimenta blanca y aquí el novio con una vestimenta azul adentro y rojo por afuera con un turbante. Son personas que no nos dicen nada. Lo más interesante, estimado público, es que el Veronese o Paolo Veronese ha aprovechado esta imagen religiosa para mostrarnos dos cosas. En primer lugar, las costumbres venecianas de sociabilidad en la época barroca. Y aquí lo que vemos es un despliegue de lujo y colores. No hay ningún vestido igual al otro. Hasta la vestimenta de Jesucristo es la clásica combinación de dos colores opuestos o complementarios, rojo y azul. Aquí están todos los ricos y los apóstoles mezclados en esta mesa. Están aquí los parientes ricos de la pareja, sobre todo aquí a los dos lados. Y en el centro mismo del cuadro, debajo de Jesucristo, en la parte inferior del centro, Veronese ha pintado como músicos, eso para disimular, ha pintado a los grandes miembros de su propia cofradía de pintores. ¿Por qué los ha pintado como músicos? Porque todas estas fiestas, en esa época no habían discos, altavoces, no había nada, había que contratar una orquesta. Eso no llamaba la atención negativamente que en una boda hubiera una orquesta. Pero esta es una orquesta de pintores. Ninguno de los retratados aquí, estimado público, sabía tocar instrumentos musicales. Y sin embargo, Veronese los muestra a ellos, a él y a sus amigos, como músicos que así se integran en el cuadro sin llamar mucho la atención. Pero el cuadro siempre se ha considerado como un enaltecimiento de los artistas y en parte de los intelectuales. El que está a la izquierda de Blanco tocando el violín, este personaje de Blanco es el propio Paolo Veronese. Aquí ven ustedes que está justamente con un color muy claro que inmediatamente atrae la atención del espectador. Inmediatamente el color blanco de su vestimenta, el que toca el violín. Y a la derecha, en color rojo, el color favorito de Tiziano, este es el famoso rojo de Tiziano, es un rojo vermellón muy difícil de imitar,
Este es Tiziano, que ya está un poco viejo. Tiziano, aquí ven, lo ven ustedes, está tocando un enorme contrabajo, o sea, un instrumento muy grande. Aquí está el pintor Giuseppe Bassano en el centro, de color azul, y otros dos personajes secundarios del mundo de la pintura. Todos los retratados pertenecían a la élite veneciana. No voy a aburrir a ustedes con nombres, pero todos los retratados son las figuras importantes de la élite veneciana que encargó y pagó por este cuadro. Aquí lo vemos todo muy apiñado en una imagen que trata de mostrar la totalidad, estimado público. Aquí una imagen más de cerca. Aquí pueden ver ustedes más claramente a los músicos, pintores. Este, como les decía, es el propio autor Paolo Veronese, y aquí está el gran Tiziano con ese rojo absolutamente típico que lo ha hecho mundialmente famoso. Y aquí vemos cosas normales, por ejemplo, aquí un tipo que está manejando una ánfora con vino, en esa época no eran tan usuales las botellas. Aquí la gente rica, la élite veneciana, hablando entre sí, etcétera. Cosas típicas, aquí se ve la pareja del matrimonio. La novia, jovencita, mirando al espectador claramente, y el novio, mucho mayor que ella, aburrido y prácticamente se está durmiendo. Pese aquí, un esclavo negro le está ofreciendo una copa de vino, y aquí los manjares que eran usuales en esa época. Veronese era el mago del color. Ustedes ven aquí, todos los trajes son diferentes, todos todos están con cosas brillantes, de modo que se puede ver claramente la calidad de este gran pintor Paolo Veronese. Estimado público, vamos a terminar la sesión de hoy viendo otro cuadro típico de Paolo Veronese, otra última cena, con una arquitectura muy similar al anterior, pero de carácter más intimista. Hay relativamente poca gente, aunque muy apiñada en un mismo plano, y aquí está Jesucristo con una discreta aura, y aquí un sirviente ofreciendo vino. Eso es, estimado público, lo que podríamos llamar el comienzo del barroco. O sea, horror al vacío, ustedes lo ven aquí en esta toma de cerca, todo espacio está muy ocupado, hasta las columnas veteadas con color rojo, hasta las columnas tienen algo de modo que es muy difícil encontrar superficies realmente sin adornos. Tal vez el traje aquí del novio, como ustedes ven, se está durmiendo, el novio está aburrido de tener que además pagar todo esto para que la gente lo escuche. Les voy a mostrar, estimado público, permítanme unos minutos, el último de los cuadros que vamos a ver hoy, que es la presentación de la familia de Darío, el emperador persa, a Alejandro Magno. Cuadro pintado alrededor de 1566, también de dimensiones enormes, que está en Londres, en la famosa Galería Nacional Británica. Alejandro Magno es esta figura de rojo, este joven de rojo. Ustedes ven, es un hermoso terciopelo el que tiene. Y Alejandro Magno está perdonando la vida a la familia de Darío. Él acaba de conquistar el imperio persa.
acaba de ser asesinado el emperador Darío III, el último emperador del antiguo imperio persa o aqueménida. Y un personaje que no se sabe bien quién es, que está en el centro mismo del cuadro, con un ropaje azul morado, está presentando a los supervivientes de la familia de Darío, se los está presentando a Alejandro Magno para que éste les perdone la vida. Aquí está la viuda de Alejandro Magno, es esta señora aquí, ricamente vestida con armiño y terciopelo azul oscuro, y las dos hijas. Alejandro Magno termina tomando una de las hijas como concubina. Este cuadro significa, estimado público, la magnanimidad, el perdón que un poderoso, sin necesidad, ejerce con los vencidos. El vencedor termina no solo perdonando la vida, sino que dando mucho dinero, una renta perpetua a la familia imperial destronada y acercándose por el lecho a una de las figuras, a esta figura aquí central. Aquí la vemos a la princesa que luego termina compartiendo el lecho con Alejandro Magno. Por eso la pintura también se llama el ejercicio de la magnanimidad, del perdón. El vencedor no vence del todo, no mata del todo al vencido, sino que él, al perdonar y unirse a la familia imperial persa, da el ejemplo. Muy poco tiempo después, él ordena que 10.000 soldados, los oficiales del ejército griego macedónico, se casen con chicas persas, lo que es naturalmente la unión entre griegos y persas. Entonces, este cuadro, esta forma de magnanimidad, de perdón, de generosidad, quiere también representar la unión entre griegos, que son los personajes aquí de la derecha, y los de las persas, que son los personajes de la izquierda. Eso quiere representar el cuadro, estimado público. Entonces, para resumir y despedirme, hemos visto algunos elementos de la filosofía kantiana, sobre todo la diferencia entre lo bello y lo sublime asociado al manierismo, lo bello al renacimiento, lo bello asociado a lo femenino, lo sublime a lo masculino, obviamente esas dicotomías severas que Kant ha explicitado en su obra son hoy inaceptables, pero es interesante saber, estimado público, cómo se va formando la teoría estética filosófica. Y muchas veces son ideas que hoy nos parecen por lo menos discutibles. En la próxima sesión tenemos todavía unas 3 sesiones, o sea, hoy es 15, seguramente el 22 y el 29 de este mes va a haber sesiones, y también el 7 de diciembre. Todavía tenemos 3 sesiones donde vamos a ver el barroco, vamos a ver la filosofía hegeliana, que es como la cumbre, la culminación de la filosofía clásica, de la recibido 5 trabajos hasta hoy, y quiero felicitar a esa gente tan cumplida. Me despido. Hasta luego. Gracias, hasta luego.